Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente nos encontramos en este encuentro para seguir conversando algunas cosas. Bueno, hoy en ausencia de Soledad porque por cuestiones laborales no nos puede acompañar. Bueno, y pensamos en convocarte nuevamente porque, bueno, todo lo que nos contaste y fuiste describiendo en los anteriores encuentros, eh, nos gustaba pensarlo, que lo pensemos juntos en referencia a cómo toda esta, lo virtual o lo online, ¿no? Creo que no son, lo virtual y presencial no son antagónicos, sino que hoy forman como una unidad que son partes, ¿no? Eh, y bueno, y cómo todo esto, toda la dinámica online llegó a nuestra práctica clínica, ¿no? A nuestros consultorios, que si bien, digamos, ya estaba presente desde hace, podemos decir, unos 10 años, pero muy tímidamente, algunos colegas tal vez muy reticentes, no muy amigados con este tipo de prácticas, pero bueno, la pandemia creo que precipitó todo esto y también posibilitó la posibilidad de encontrarnos de otra manera, ¿no? O otro tipo de relación interpersonal, otras modalidades. Bueno, y esto nos ha traído al campo, al interior del campo de la psicología, tener que pensar, repensar nuestro dispositivo, los alcances, hasta dónde, los encuadres, qué tipo de personas podemos atender, si los conocemos de antes, no, bueno, en fin, todo este tipo Sí, de cosas que me parece que está bueno darles un espacio para pensarlos, qué pensás vos de esto, qué has estado, bueno, bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Ceci, y bueno, y a bueno, Soledad también. El hecho de poder compartir con ustedes este espacio para mí es como eso, un gran placer y una posibilidad de repensarnos, que me parece siempre muy importante una pequeña pausa, porque de verdad, desde el 19 de marzo del 2020 que nos dijeron no podemos ir más al consultorio, fue como una, yo creo que sí, que marcó como una cosa muy, muy fuerte, no sé si tan traumática en el momento, pero sí muy choqueante. ujú, Y si bien algunos ya habíamos experimentado en algún momento u otro algunas, a veces continuidades de tratamiento con alguien que sí, viajaba, con alguien que sí. se había mudado, la comunicación vía, no sé, yo me acuerdo en el 2000, me acordaba hace un rato, 2003, 2002, que mantuve una parte de un proceso terapéutico vía telefónica, por ejemplo. Sí, Y eso era, digamos, de alguna manera es telepsicología y es esto de lo que estamos hablando. sí. Y hay intentos y hay sistematizaciones que se van hasta 1960. Ujú. O sea, son desarrollos que tienen un montón de tiempo, pero que sin embargo, en el mundo nuestro cotidiano, al menos acá en Córdoba, esto era algo muy extraño, muy poco Mm. frecuente. Y que eso, no nos animábamos porque la mayoría pensábamos esto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer terapia por una pantalla? No, no, de ninguna manera. Y de golpe, bueno, la realidad vino a irrumpirnos y nos lanzó a esto. Yo pensaba Eh, en algo que te lo leí o te lo escuché decir en algún momento, creo que vos lo dijiste. Bueno, que Freud, sus terapias era un intercambio epistolar muchas veces, ¿no? sí, 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 Freud, bueno, eso también, de que lo hablamos la otra vez. Yo creo que sí, que Freud, por lo menos en su autoanálisis con Flick, que nosotros lo leemos, pero no lo pensamos, o sea, de que fue un trabajo por carta. Y de golpe decir, entonces hay una posibilidad de que esto funcione. Y Ujú. si hay una posibilidad de que esto funcione, vale la pena intentarlo, ¿sí? Y Sí, bueno, porque además, a ver, más allá de que es nuestra fuente de trabajo y de que es nuestro ejercicio profesional diario, bueno, es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con un montón de gente sí, que de golpe también estaba en la misma que nosotros y que también no tenía otra, sí. ¿sí? Entonces hubo como una transición, hubo un momento en el que fuimos adaptándonos y creo que ahí sí, switchamos un poco en la cabeza en empezar a pensar y a redefinir. Y a redefinir el encuadre de qué le tenemos que pedir al que está del otro lado, por Mm, qué vía nos conectamos. Entonces pedirle al otro que cuando tengamos la sesión busque un lugar en su casa en el que pueda estar en privado, nosotros buscar en nuestra casa un lugar privado, ¿sí? Que no sea también... que sea privado del resto de la casa. Entonces, bueno, yo utilizo para todas las videollamadas por costumbre ya, pero utilizo los auriculares. ujú, Y también es una señal de tranquilidad para el que está del otro lado de sí, que lo que me está diciendo lo escucho solo yo.
¿sí? Que no está puesto en un parlante y que a lo mejor si pasa alguien por la vereda lo escucha. Sí. ¿Sí? Pero bueno, nos hemos encontrado con que de golpe estamos hablando, trabajando con el paciente del otro lado, con la persona que nos consulta, y te dice, discúlpame que me sonó una alarma y voy hasta la cocina a apagar el horno. Y va con el dispositivo en la mano y de alguna manera lo acompañamos por su casa, ¿no? Y eso cambia nuestra relación con los otros. Sí. Entonces, bueno, las mascotas, conocemos las mascotas que aparecen, sobre todo los gatos, son de aparecerse, de mostrarse frente a la cámara, de interrumpir para que estemos ahí, de escuchar los gritos que pasan al fondo, de los chicos, de la pareja, o de lo que sea que esté sucediendo en su entorno. Entonces, de golpe, tenemos un alcance de lo visual y lo auditivo que antes no teníamos. Sí. ¿Sí? Pero perdimos un montón de información. Y al principio, lo primero que a mí me llamó la atención fue el cansancio que nos implicaba trabajar 2 horas o 3, y parecía que habíamos trabajado 12 horas. Y lo hablaba con colegas y todos nos pasaba esto, ¿no? Y lo que pasa es que también una de las cuestiones a pensar es, digo, si uno puede contener, ¿no? Ese nivel de emocionalidad, de angustia, digo, cómo cambia eso en el dispositivo, digamos, presencial o virtual, ¿no? Me parece que después tal vez nos fuimos acostumbrando, pero al comienzo contener eso atrás de la pantalla, ¿no? En la pantalla, fue un esfuerzo grande para nosotros, me parece, ¿no? Esto, empezar a trabajar con un lenguaje plenamente audiovisual. O sea, empezar a jugar con el encuadre, con la cercanía con la cámara, el plano sonoro, el plano Sí, visual. a mí me parece, viste, cuando el paciente por ahí se angustia, yo me acerco como si... Es que hay una cosa del acercamiento del físico y corporal y la postura. Mira, ¿sí? Bueno, de golpe somos bustos parlantes porque se perdió las piernas. ¿Sí? Nos encontramos en una reunión presencial hace poco con un grupo que por trabajo y por otras cosas siempre estamos en videollamadas, de hace un año. Y de golpe era así, pero tenés piernas. A ver, y la alegría de poder ver el cuerpo completo del otro, a ver, en el registro de todo lo analógico, lo no verbal que está sucediendo, que recibimos y transmitimos, que acompasa, que contiene, ¿sí? que marca una distancia. Entonces, el movimiento de las manos que nos quedan fuera de cámara, ¿sí? La distancia a la que nos necesitamos poner, la distancia a la que se pone el otro, si lo pone derecho, si lo pone torcido a la cámara, que no es un sentido a interpretar netamente, sino a empezar a comprender el uso de este lenguaje por parte del otro y por parte nuestra, que es un lenguaje que antes no nos afectaba tanto porque teníamos todo el lenguaje habitual. Entonces, ese cambio nos llevó un tiempo adaptarnos, ¿sí? Y bueno, y muchos tuvimos que aprender a elegir los dispositivos que íbamos a emplear. O sea, si lo hacíamos a través del teléfono, a través de la computadora, si conectábamos a una pantalla más grande para ver mejor. En mi caso personal, pasar al principio fue el teléfono, ¿no? Y la verdad que pasar al Meet, al Zoom, para mí fue un alivio muy grande. Yo antes trabajaba con el Skype, ¿no? Pero bueno, el Meet a mí me alivió, uso sobre todo esa plataforma, muchísimo. Muchísimo. Y es muy simple porque ya Google lo fue abriendo a que no tenga tiempo, no tenga una limitación temporal y volver a conectarse. ¿Sí? Nos fue habilitando la posibilidad de hacerlo desde el teléfono muy rápido o desde la computadora también con mucha velocidad y pasar el link y que el otro con el link acceda. Entonces, y accedemos a una reunión que es privada porque nadie más tiene el link y después ese link desaparece, deja de funcionar. Entonces, esa garantía de privacidad para mí, por ejemplo, con el Meet, es muy buena. Y a veces, bueno, también depende de la disponibilidad del otro con su dispositivo, que dónde está. Hay gente con la que usamos netamente videollamada por WhatsApp solamente. ¿Sí? Entonces, bueno, y al principio, ¿dónde poner el dispositivo? ¿Cómo sostenerlo? ¿Dónde acomodarlo? Que haciendo una pila de libros para que me quede a la altura, que buscando la mesa, que después, el año pasado cargué un mueble y para poner en una de las habitaciones que estamos usando, acá en mi casa de consultorio, pero que también sirve de escritorio a los chicos cuando cambiamos. Entonces, ese cambio de la vida, bueno, ahora tenemos una idea de diseño de casas con grandes espacios abiertos, integrados, la cocina y el living, comedor, que antes eran 3 espacios en una casa, ahora es uno solo. Entonces, bueno, con el carpintero hablábamos y me dice, no, estoy con muchísimo trabajo haciendo paneles y mesas y acomodando. Dice, he trabajado más que nunca. Y bueno, le digo, sí, nosotros también.
esa época del inicio de la cuarentena, donde todo el mundo veía conciertos, iba al teatro por las pantallas, festejaba cumpleaños por Zoom, y digo, yo nunca dejé de trabajar, es más, trabajé más. Todos Sí, creo que en general en nuestro rubro ha trabajado mucho, ha habido mucha demanda al principio, digamos, inclusive por lo menos fue mi experiencia y creo que en general lo he compartido, muchos pacientes tomaron distancia y a los 20 días, cuando ya veían que esto daba para largo, recomenzaron y después ya empezaron a sacar turnos online. Yo hubo sí, pacientes que los tuve y nunca los conocí personalmente, exactamente, que antes ¿no? era impensable para nosotros Era esto. impensable, Era impensable impensable. decir, ¿cómo voy a ver a alguien que no vi nunca? Sí. Y bueno, de golpe decir, che, bueno, está bueno que ahora que se puede nos veamos, aunque sea alguna Mm, vez. Ah, sí, qué buena idea, ¿viste? Es como sí, la sorpresa al revés, sí. ¿sí? Entonces pasamos de la invasión masiva, de aprender a manejar los dispositivos, de aprender. A ver, pero que también hay algo que no tenemos en lo presencial y que a mí me encanta, y es que yo no me veo en lo presencial. En cambio Claro, acá, en algún lugar de la pantalla está mi tenés propia razón, no lo imagen. había pensado eso. Y verme a mí en algún momento, escucharme de golpe, así, es como muy, pará, ¿en qué posición estoy? ¿Qué estoy haciendo? De golpe, no, antes no me registraba corporalmente en una reacción, como decís vos, me acerco a alguien que se emociona, y de golpe ahora no solo que me acerco y puedo tener el registro corporal, sino que me Mm. veo qué cara estoy poniendo, y eso cambia mi La percepción posicionamiento en de esto. uno mismo, sí, sí, sí. Sí, Sí. Entonces también, uy, la barba, ¿cómo la tengo? Uy, estoy despeinado. ¿Sí? sí. Todas las conversaciones cuando uno empieza llamando, que lo primero que ves es tu propia imagen y te está Mm. ocupando más pantalla, todos estamos Sí, acomodando y de golpe dicen del otro lado, hola, hola. ¿Sí? sí, Entonces, el encuadre cambió para mí en el saludo, cambió en que hay una pérdida de lo analógico, de lo no verbal, pero que hay una gran ganancia. Bueno, en la proximidad, en la intimidad, en el conocer el mundo del otro, en tener un acceso a un espacio del otro que no teníamos, ¿sí? sí. Y Eh, sobre todo no pensar, digamos, en términos antagónicos, ¿no? Determinadas cosas como, bueno, virtualidad real, presencialidad virtual, digamos. Me parece que cada uno de esos encuentros posibilitan cosas, esas formas, posibilitan formas distintas. Che, me quedó el mouse ahí, aparece la manito. Ahí. ah, yo acá no lo veo. No, lo que sí está bueno es eso, de que también nos llevó a un cambio en nuestro modo de pensar. Sí. El año pasado salió una nota en una revista francesa que me la pasaron, me dice, mirá qué bueno esto que habla de lo tuyo. Y tenía una serie de gráficos, unos dibujos que son muy buenos, los dibujos me encantaron. Y bueno, me busqué el traductor de Google para leer francés, porque mi francés no es bueno, no tengo una base buena de francés, conozco 4 cosas y nada más. Entonces, bueno, lo fui traduciendo con el traductor y viendo qué decía. Y hablaba de esto, de las dificultades de ciertos marcos teóricos más tradicionales, más fijos, más estructurados, donde, por ejemplo, ellos con los pacientes se comunicaban solo por teléfono fijo para Ujú. los turnos y por contestador telefónico, algo que hoy Mm, acá para nosotros es impensable. O sea, mm, no creo que alguien quede todavía con el teléfono fijo como única herramienta. ujú. Ayer hablaba con una paciente joven de 20 años, 23, y sí, sí, 20, 21, y me decía, no me pidas que hable por teléfono. Mi generación no hablamos por teléfono. Mm. Nos sentimos muy incómodos hablando por teléfono. Y yo digo, claro, decía, están acostumbrados al audio, al texto y al video, pero no a la llamada que nosotros marcábamos y llamábamos. Y que No, te para atendiera un nada. contestador, que había que dejar el mensaje. Bueno, yo pensaba, ¿no? Esto que por ahí Guillón Rivière habla del obstáculo epistemofílico, tomando lo de Bachelard de obstáculo epistemológico, que a veces tiene que ver con nuestras dificultades emocionales para pensar nuevas realidades. Y eso, bueno, en eso, todo esto que vivimos de la pandemia nos Sí, puso de cara a eso y a repensar este dispositivo y ver qué cosas posibilita, porque vos sabés que una de las cosas que yo he notado prácticamente que los pacientes no suspenden la sesión, no. digamos, como a veces lo pensábamos, muchas veces algunas cosas en términos de resistencias, ponele para poner un ejemplo Ujú. más claro, digo, y a veces cuántos son dificultades reales de la vida cotidiana para alguien que
tiene que tomar un colectivo, que se siente malo, que llegó del trabajo y está cansado. Digo, yo tengo pacientes, algunos del interior, entonces que, suponete, esta última, viajaron a votar y decidieron quedarse en la casa porque no tienen que volver. Lo hagamos online, ¿no? Entonces no se pierde Sí, la sesión, ¿no? y da una continuidad al proceso que antes vos decís, bueno, nos vemos en 15 días porque viajo. Claro. Y ahora te dicen, Ahora no, no. bueno, ¿sabes qué? No, porque quiero continuar, porque este tema que está trabajando, y eso nos lleva a un planteo de decir, che, ¿qué pasaba con nuestro marco más teórico, pero no en la teoría en sí, sino desde esta concepción epistemológica? ¿Se adapta? Y lo que sí se adapta, que antes parecía que no, bueno, nos va a llevar a cuestionarnos, decir, che, estoy aferrado a A un leer la encuadre. realidad desde un lugar que no era tal muchas veces, ¿no? Exactamente. Y esa apertura del marco, sí, Sí, creo que eso es lo más importante de esta era para nosotros, ¿no? sí, Que somos más de transición. Quizás lo que sí, hayan empezado a trabajar el año pasado y este año, o hace sí, poquito, tengan menos experiencia, la transición les sea más simple, sí, o tal no cual. tengan tal transición. Nosotros que estamos en la transición y que de alguna manera esto, ya te decía, alguna vez lo hice en una llamada por teléfono y tomaba nota y escuchaba y llevaba un registro de un montón de cosas que llevaba por escrito porque me hacía falta, porque no tenía otra cosa que sonido para la comunicación. Entonces era muy interesante el fenómeno. Bueno, siempre me dijeron, tenés que escribirlo. Bueno, digo, ya lo voy a escribir, pasaron Mm. casi 15, más de 15 años y sigo ahí repensándolo por otro lado. Pero ahora esto, de poder incorporar esta tecnología como algo que es una nueva herramienta y una nueva posibilidad, y a esto, decir, ¿qué pasa con la idea que teníamos de resistencia? ¿Será que era Por una ejemplo, resistencia ¿no? al Sí. tratamiento, al Que no proceso que digo estaba que uno enfrentando? no pueda advertir resistencia, digo, a veces el paciente se queda en su casa y es resistencia, no sé si resistencial, a veces es parte de lo que hace para no cambiar sus cosas, no quedarse en su casa tranquilo y no tener el trabajo de moverse hasta el consultorio, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, me parece que todo merece como en el Y anterior lo que, dispositivo ser pensado, ¿no? No en sí, términos, digamos, siempre negativos, sino, bueno, ¿qué nos posibilita? Y esto poder ponerlo en cuestión, ¿no? Con el paciente, ¿por qué no venís? ¿Por qué siempre podría ser una cosa, ¿no? Qué bueno sería que nos encontremos de manera presencial o no, no sé, ¿no? Me sí, parece que... creo que sí, que hay algo de esto que vino para quedarse Mm, y que nos posibilitó esta apertura. A ver, y que esta apertura que se posibilitó y que de alguna manera fue medio forzada porque fue empujada, no es que todos dijimos en un momento, pasemos todos a trabajar online. mm. Eh, eh, no fue no fue una elección voluntaria, fue una No, elección dentro de unas pocas posibilidades y bueno, era la forma de continuar. Y de verdad que fue muy bueno porque yo creo que hay procesos que si no los hubiera visto durante un mes, hubiera sido muy malo para el proceso. Entonces poder continuarlo fue muy bueno y después, bueno, darle toda la continuidad. Y a los que al principio estábamos más reticentes a continuar un proceso que no fuera presencial, bueno, hemos ido encontrando formas de seguir viéndonos, quizás no con la misma frecuencia que antes, pero bueno, pero por lo menos mantener el contacto. Y la pregunta que teníamos todos es, che, ¿de verdad estaremos haciendo un proceso terapéutico? ¿O sí. esto es solo un acompañamiento como paliativo para hasta que, ¿sí? Y bueno, por lo menos en mi lugar, la respuesta es no, no, yo empecé a ver cosas, no, a ver, A trabajar cosas con el paciente muy, a trabajar en un muy fuertes. proceso, cambios, sí, sí, y anotar cambios de una sesión a la otra, que yo digo, ah, no, esto no es un acompañamiento. O ¿No? Son sea, verdaderos acá, procesos de trabajo ujú, con la terapéutico, ¿no? Yo eso creo sí, que en algunos puede haber sido, porque a veces hasta uno, eso es hasta en la presencialidad, digamos, que no hay sí, sí, posibilidades de ir más allá, ¿no? Pero digo, no, no, por y supuesto que esto daría para pensar en otra cosa que es con pacientes graves, ¿no? bueno, creo que sí, que hay una limitación con pacientes graves, que es algo que ya tengamos algún vínculo previo y un conocimiento de cuestiones del entorno. A mí me parece, por lo menos para mí, muy arriesgado Sí. alguien que si está grave, que tiene una pérdida de realidad, que puede necesitar una contención farmacológica o incluso alguna internación, y no tener contacto ni con la familia, ni con el entorno, ni con un médico en la zona. No sé, alguien me O dice, que uno mirá, necesite, a ver, viste, hay pacientes que a veces se ponen graves y uno necesita o acudir al domicilio o que venga, no sé, ¿no?
y esto, ¿no? No conocer a alguien del Sí. entorno, cómo contactar, vos ¿Cómo estás acudir a lejos. una red externa? Claro, y Sí, sin saber, porque digo, a lo mejor estando lejos, no, hay lugares donde yo tengo ciertos contactos, bueno, me ha pasado en otros momentos también, de que alguien viaja y dice, no voy a poder continuar el tratamiento, bueno, yo te voy a buscar un contacto, bueno, y a ver, en la vida profesional hemos ido conociendo montones de personas que se han ido, que han estudiado en Córdoba y que se han ido, eh, y tenemos relación porque hemos viajado, porque nos hemos formado en otro lado con gente de Buenos Aires, de Tucumán, de Salta, de Jujuy, de Entre Ríos, en Misiones. Entonces, yo conozco a alguien, esperá que lo contacto y buscamos. sí, El que me acuerdo ahora fue un caso puntual de un ex compañero del secundario que de golpe me avisan, che, le está pasando esto, y yo digo, hace 30 años que no vivo en esa ciudad. Y ajá, entonces busco contactos acá de quién me puede dar, me dan un contacto, establezco contacto con una colega de allá. Y claro, en 2 minutos teníamos una red de derivación y de contención para esa situación, sí, que sí, fue fantástico. Eh, y digo, eso mismo me hace falta cuando alguien me dice, no, quiero tener terapia con vos, pero ¿de dónde sos? Y yo soy de Tierra del Fuego. Ay, digo, a ver, Tierra del Fuego. Eh, ya empieza a ser como un requisito para el encuadre y ver si tengo una red de contención para eso o no. O ujú, si la puedo generar, porque tampoco hace falta tener red de contención en todo el mundo. sí, sí, ¿Sí? sí. O Y en otra, caso de que, si es un paciente grave, tratar de no, de derivar para alguien más local. ¿Sí? sí, sí. Yo creo Va, que eso creo, puede ser una limitación importante, pero bueno, creo que en general, digo, en la medida en que uno puede pensar este dispositivo y ver qué otras cosas nuevas genera, ¿no? sí, o en Como casos donde hay mucha, posibilidades, mucha impulsividad que necesita un seguimiento más cercano, sí, que a lo mejor no podemos dar de esta manera. En casos de violencia extremos, así, en casos de adicciones con consumos muy altos que va a requerir, sí, toda una red de contención. El sí, que fuma un paso de un porro de marihuana una vez por semana, 2 veces por semana, o que alguna vez se emborrachó, no es un problema que no se pueda manejar de esta manera. ujú, Ahora, si ya tiene un consumo y necesita entrar en abstinencia y necesita un tratamiento farmacológico para esa abstinencia y quizá una internación, bueno, está bueno saber que esa red de contención puede estar también en el lugar donde esta persona vive. Para sí, mí encuadre, por lo menos poder pensar en eso, ¿sí? sí, sí, Y sí, después bueno, desde el enfoque gestáltico yo tengo muchísimas técnicas, y entonces las técnicas presenciales uno le dice a la persona, sentate en el almohadón, mm, ponete acá, sentate en esta alfombra, todo. Y ahora es como, bueno, no estoy ahí al lado, pero sí claro. podemos hacer otras cosas que hemos ido incorporando a pedir de jugar, Ah, siempre mira las vos, técnicas tienen que ver con juegos, con representar otras cosas, y poder manejarlo desde el diálogo, con alguna que otra cosa, pero más limitado, pero siempre hemos ido, yo por lo menos siempre he ido encontrando intervenciones más novedosas que permiten dar cuenta o agilizar el proceso en el mismo sentido que si hubiera estado presencial. sí, Entonces, eso me parece que también ha estado bueno. O sea, la ujú, posibilidad de desarrollar más la creatividad como terapeuta, de prestar atención a un montón de fenómenos en micro detalles que a lo mejor antes no le prestábamos atención, y de también poder pedirle a alguien, a ver, parate, caminar para atrás así te veo, ahora hace esto, ahora hace lo otro, y mm, jugar un poco con eso desde lo corporal a veces está mm, bueno. ¿Sí? mm. Yo no he trabajado con grupos en esto, pero sí he trabajado con parejas, y bárbaro, o sea, sin Bueno, problema. yo tengo la experiencia bueno, del trabajo con un grupo de reflexión en la Universidad Católica que dirige María del Carmen Gijena y Francisco Gisiglieri y otras personas. Y la verdad que se pudo trabajar con los alumnos muy bien, y sentir y vibrar con los alumnos eh, eh, tranquilamente. La verdad que fue un proceso que se pudo llevar a cabo, al cual se le tenía como algunas reservas, ¿no? Como un grupo de 50 chicos, ¿no? 40 chicos, cómo trabajarlo. Y también ha sido una Sí, herramienta que se pudo instrumentar de otra manera, por supuesto, con otros componentes. Pero bueno, un poco como para ir finalizando esta primera parte, Diego, me parece que hay muchas cosas para pensar y sobre todo creo que nos abrió una ventana muy grande de posibilidades y de recaudos, ¿no? También. Y sobre todo bueno, de salirnos de esta mirada a veces antinómica o digo, blanco-negro, distancia presencial, ¿no? Cómo podemos ir
pensando desde otro lugar, ¿no? Y no ya tan antinómicamente por ahí, ¿no? Sí, y Entonces, disparar preguntas y continuar la reflexión sobre esto, que este es un proceso que lleva muy poco tiempo, a pesar de que muy poco tiempo. nos parece una enormidad, 1 año y medio en pandemia, y ya nos acostumbramos a un montón de cosas, a llamar, a cortar, a establecer las Sí, comunicaciones, a que si se corta, los microcortes son demasiado molestos para cualquiera de sí, los dos lados. Entonces, también está bueno ver que a veces la resistencia no es resistencia desde al tratamiento, sino a veces la interferencia que se da en esta comunicación. Entonces, si la sí. comunicación no puede estar fluida y se va cortando, bueno. Eso es muy molesto. Para lo cual también uno tiene que tener como algunas, yo por ejemplo a veces cuando en el Meet por algo o anda, está lenta la red o lo que fuere, digamos, nos miramos y hablo por teléfono. Sí, 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 sí. Y a veces, bueno, sí, si se cae todo, bueno, pasemos a una comunicación solo telefónica y terminemos con esta llamada, terminemos con esta sesión y quedemos para la próxima, pero demos un cierre que no sea por lo técnico y que permita que este enojo que se va dando con los microcortes, también esto pasa, a ver, en todas las áreas, no solo en la clínica, pero en una selección de personal, si vos estás participando de una entrevista y si tenés microcortes, del otro lado vos sabés que lo van a tomar muy mal y te va a valorar lo mismo que en un examen. Ujú, Te va a valorar peor la nota por los microcortes, no por el sí, contenido en sí. sí, Entonces, está bueno entender también que nos afecta la tecnología y cómo, sí, para incorporar eso como herramienta también, en sí, esto que decíamos de la resistencia, porque si vienen o no vienen, o los microcortes como generadores de emociones, que no tienen a veces que ver con el proceso terapéutico. sí, tal cual. Bueno, Diego, muchas cosas para pensar, para seguir cuestionándonos, algo que era difícil representarlo, ¿no? Para Así que es, tuviera sí, sí. representación y me parece que la situación nos impulsa a eso, ¿no? A seguir Y ampliando el nos ha pensamiento. abierto eso, un nuevo campo, ¿sí? Un nuevo campo bueno, para repensar la clínica, para los que estaban aburridos de la clínica, bueno, acá hay un nuevo campo inmenso. Inmenso, tal cual, tal cual. Bueno, gracias, Bueno, muchas Diego. gracias a vos.